Buenos días, compañeros, compañeras. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Por si fueran tan amables siempre en el chat, ¿verdad? A tomar su asistencia, dejar la asistencia ahí, por favor. Recuerden solo agregar la palabra presente para que no haya ningún problema, ¿verdad? A la hora de jalar la asistencia. Les voy a suplicar, por favor, ¿verdad? Que solo tomen la asistencia de ustedes, pues el sábado pasado me aparecieron ahí donde una compañera, ¿verdad? Duplicó su asistencia porque escribió a otra persona, ¿verdad? Y ustedes saben que ahí, pues, aparece. Si escribimos a otra persona, pues automáticamente aparece, ¿verdad? Entonces, automáticamente quitamos las dos asistencias. Solo tomemos nuestra asistencia, ¿verdad? Y de las demás personas, pues, si no están, ¿verdad? Ya es problema de ellos. Vamos a ver hoy, creo que hoy es el último día que miramos lo que es la teoría de la eh, estadística. Y ya vamos a entrar entonces a la parte práctica. La parte práctica es que es la que nos demanda, ¿verdad? Que poderlo representar de forma numérica y de forma gráfica. Pero para esto, pues siempre es importante conocer la parte teórica, que se convierte en una base sólida para poder entender cada uno de los términos que vamos relacionando luego en la parte práctica. Vamos a revisar entonces a ciertos conceptos que tenemos por ahí. Les voy a agradecer que vamos viendo. Si cualquier duda siempre, por favor, eh, preguntar, porque así pues no nos queda ninguna duda, ni nos queda ninguna incertidumbre, porque puede ser que más adelante pues todo esto nos vaya a servir. No, por acá está. Los conceptual, ¿verdad? Lo que hemos ido viendo, pues, pero de manera que esto pues, no quede de una forma así muy escueta, como muchas veces queda. Entonces vamos a aclarar un poco sobre esto. Como les digo, les va a servir a ustedes para el momento que ya tengan que hacerla de forma práctica,
que me imagino el sábado ya entramos en la parte práctica de la estadística. Cuando iniciamos estadística, pues hablamos de la historia de la estadística, ustedes recuerdan, haciendo una remembranza, hablamos de la historia de la estadística, 3.000 años antes de Cristo, ¿verdad? Que la palabra estadística pues venía del vocablo estado, era la etimología, la palabra estadística es estado. Dijimos que la estadística pues se dividía en dos partes fundamentales, la estadística descriptiva, que se encarga de recoger, ordenar, clasificar datos, y la estadística inferencial, que es la que causa inferencia, ¿verdad? La que causa pues resultados dentro de la estadística. Y juntas estas dos estadísticas, pues dijimos que venía lo que nosotros conocemos como estadística aplicada, o sea, la aplicación, la práctica de la teoría, la práctica de las dos teorías, ¿verdad? De las dos estadísticas, pues ya a nosotros le llamamos estadística aplicada. Entonces, si nos damos cuenta, para ir ordenándolo, es que estadística tiene su propio concepto, ¿no? Dice ciencia que utiliza conjunto de datos numéricos para obtener a partir de ellos inferencias basadas en cálculo de probabilidades, luego la estadística descriptiva, la inferencial, y pasaba a lo que nosotros conocemos como estadística aplicada. La estadística aplicada es aquella donde nosotros vamos a dar resultados numéricos, es aquella donde vamos a representarlo por medio de un gráfico o una gráfica, sus resultados, para tomar determinaciones, para dar sugerencias, para dar recomendaciones, para sacar conclusiones. Entonces, podemos ver cómo todas estas dos estadísticas, ¿verdad?, finalizan en una sola, que es la encargada pues, de ordenar prácticamente todo el trabajo que se va haciendo, tanto teórico como práctico. Luego hablamos de las variables, ¿verdad? Dijimos que variables, pues como su nombre lo dice, es una variación, ¿verdad? En estadística, pues una variable estadística dice que tiene una característica que puede ser una variable cualitativa cuando vamos a estudiar las cualidades de una persona o las cualidades de una población, ¿no? O las cualidades de una población, pues estamos hablando de una variable cualitativa, por ejemplo, las cualidades, ¿verdad? Que una persona sea de género masculino es una cualidad, que una persona sea de género femenino, pues es una cualidad. ¿Y en dónde están las variables? Podrán preguntar ustedes. Claro, ¿verdad? En el género encontramos que las variables en los cromosomas de las mujeres, pues vamos a encontrar que va a ser XX, y en la variable en los hombres va a ser XY. Ahí estamos pues conjuntando esas cualidades que tiene una persona, como por ejemplo también pueden ser las características que tenga esa persona por su estatura alta, mediana o baja, ¿verdad? Por su condición de masa muscular, ¿verdad? Por su condición, pues como tenga estructurado su rostro. Todas esas son características que lamentablemente muchas veces se convierten en defectos para otras personas. Las características de una persona a veces son motivos de defectos, motivos de burlas para otras personas, ¿verdad? Si vamos un poco atrás, ¿verdad? En Génesis encontramos que el hombre, el ser humano, hablemos del ser humano, el ser humano donde se incluye mujer y hombre, pues está hecho a la imagen y semejanza de Dios. O sea, todos, ¿verdad? Estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, pues lo único que él no podía, pues, no quiso hacerlos a todos igual, sí podía, pero no pudo hacerlos a todos igual, sino que dio diversidad, y esas son cualidades, ¿verdad? Esas son cualidades. Por ejemplo, si ustedes observan las cualidades de una persona guatemalteca y una persona salvadoreña, se distinguen cuando ellos se comunican con nosotros, la forma de hablar, ¿verdad? Las cualidades de una persona pues, de los Estados Unidos o un mexicano se distingue con un guatemalteco. Todas son características, como les digo, y van dentro de las variables cualitativas, que estudian las cualidades de una persona, las características o rasgos que tenga esa persona en esa población. Vuelvo a repetir, para algunos pues esos son defectos, ¿verdad? Esos son defectos, pero para lo que debe ser son características, ¿verdad? Son características. Ustedes se han dado cuenta cómo otras personas pues se burlan, hacen de menos de otra persona por las características que tienen, una por su vestimenta, otra por la forma de hablar, no, ¿verdad? No debe ser de esa manera, pues en
esos casos uno tiene que ser tolerante y saber que las características que yo tengo posiblemente sean de burla para un grupo de personas. Por lo tanto, yo no puedo burlarme de otras características que tenga otra persona. Las características personales son las que nos hacen diferente de un grupo de personas, ¿verdad? Sencillo, pues. Y están las características, las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas, por ejemplo, son aquellas características cuando nosotros ya vamos a dar un número, cuando ya damos un número, ¿verdad? Cuando estamos diciendo que X, por ejemplo, vale 10, que Y vale 5, o si X vale 6, ¿cuánto vale Y? Si unimos a las características cualitativas con las características cuantitativas que tiene una persona, podríamos hablar de género siempre, ¿verdad? Observamos que las características del género femenino son en sus cromosomas XX, ¿verdad? La mujer tiene gametos sexuales femeninos XX, pero está representado por un número. Ahí ya entra, dice, las variables cualitativas y cuantitativas. Pues. La variable cualitativa es que la mujer solo puede ser XX, ¿verdad? Que la mujer solo puede ser XX, pero tiene 46 cromosomas, tiene 23 pares. La variable del hombre es que tiene X y tiene Y, pero tiene el mismo número de cromosomas, 46 cromosomas. Observen, ahí hay una cualidad y hay una cantidad que se representa, ¿verdad? No importa, pues la característica es diferente, pero el número cuantitativo sigue siendo el mismo, ¿verdad? Y para que se siga reproduciendo la especie humana, las células tienen que seguir teniendo 46 cromosomas. La falta de un cromosoma o que salga otro cromosoma en un par de esos, ustedes saben que causa ya variación. Pues. Entonces, podemos decir que las variables, a lo que nosotros conocemos como variables, ya una variable, algo que puede cambiar de un momento a otro, súbitamente o espontáneamente, nosotros conocemos como variables. ¿Cuáles son las variables que más utilizamos? X, Y, Z, A, B, C, cualquier consonante o cualquier letra de nuestro abecedario lo podemos utilizar como variable. ¿Y qué representa esa variable? Bueno, que puede ser cualidad o que puede ser cantidades representativas. A eso es lo que se enfoca entonces la estadística aplicada, a representar esas variables cualitativas o cuantitativas por medio de números, por medio de gráficas. Luego, después de las variables, pues tenemos nosotros lo que conocemos como herramientas en la estadística, ¿verdad? Las herramientas en la estadística es una descripción numérica. Dice que es una descripción numérica de frecuencias que nos puede representar a nosotros la media, la mediana, la moda, los cuartiles, los deciles. ¿Y para qué nos sirve? Para graficar, ¿verdad? Para demostrarlo por medio de gráficas de barra, de histogramas, de diagramas de frecuencia, de sectores circulares, en fin, todas estas características, todas estas variables que nosotros tenemos, lo podemos representar de una forma numérica en una tabla de frecuencias. Cuando hablamos tabla de frecuencias, quiere decir que hay ciertas cantidades que van siguiendo cierto orden específico, ¿verdad? Cierto orden específico, y a eso nosotros le llamamos frecuencia. Puede ser que la frecuencia que haya entre una cantidad y otra sea de un número, sea de 2 números, sea de 3 números, pero sí tiene que ser de una forma uniforme, valga la redundancia. Entonces, las herramientas estadísticas prácticamente hablan sobre la descripción numérica de una tabla en la cual nosotros vamos a representar frecuencias. Pues vamos a ver eso, ya lo vamos a ver en la parte práctica, pero igual ustedes tienen que tener ya el conocimiento cuando lleguemos a eso. Luego tenemos los métodos estadísticos. Un método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos. Ahí volvemos a regresar, ¿no? Para que ustedes se den cuenta. No únicamente vamos a representar datos cuantitativos, no. También podemos representar datos cualitativos, ¿verdad? Los datos cualitativos, las variables cualitativas. ¿En dónde? En una investigación, ¿verdad?
en una investigación. Por ejemplo, queremos averiguar una investigación, podemos hacer una investigación sobre un grupo de personas, un número de personas, algún problema que les afecte. Dijimos que esto se utilizaba principalmente, no necesariamente, pero sí principalmente cuando vamos a trabajar los fenómenos sociales, ¿verdad? Hablamos de los fenómenos sociales que habían en Guatemala, como la desnutrición, la pobreza, el desempleo, el abandono de clases, ¿verdad? La delincuencia, pues, en fin, todo esto, pues, nosotros podemos dar ciertos estudios, podemos estudiar por qué está pasando esto, a qué nos está llevando, y vamos a llegar que como que es un embudo y llega exactamente siempre a lo mismo. Hablábamos sobre las características, por ejemplo, ¿verdad? Que hoy casi se ha perdido totalmente el respeto de los adolescentes hacia las personas mayores. Comencemos desde los papás, pues, desde los papás, porque hoy, lamentablemente, ¿verdad? El papá lo que hace es defender los actos, aunque sabe que no están bien los actos que hace el hijo, pero él los defiende, ¿verdad? Él los defiende, pues no hay disciplina, ¿verdad? Ya no hay como esa disciplina pues que caracterizaba antes. Yo me recuerdo antes, pues, ¿verdad? Con eso de los métodos, de los métodos para buscar procedimientos, era una, ¿verdad? Era que cuando uno no le hablaba a las personas mayores, ¿verdad? Era reprendido. Cuando uno llegaba con una cosa que no era de uno a su casa, ¿verdad? Le daban y lo mandaban a devolverlo a uno, si fuera cualquier cosa tan sencilla que fuera, pues. O mira cómo conseguiste, me lo regaló, ¿quién te lo regaló, verdad? Y uno tenía que ir con el papá a ver si de veras era cierto que esta persona te lo había regalado. Y si no, ahí le caía a uno y lo tenía que devolver con toda la vergüenza del caso. Oye, eso se ha perdido, eso se está perdiendo, ¿verdad? Porque el padre de familia, tristemente, está solapando muchas cosas que no debe solaparle a los hijos, pues. ¿Verdad? Y viene aquella palabra, no, como yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. No, eso es totalmente, totalmente, ¿verdad? Fuera de lugar, porque se ha perdido el respeto en las escuelas, ¿verdad? Hoy el alumno mira al maestro como cualquier cosa, igual mira al padre de familia, pues, igual mira al padre de familia, pero el padre de familia equivocadamente, por no perderlo, solapa o sostiene esos actos de su hijo, ¿verdad? Eso es en lo que nosotros llamamos métodos estadísticos, esos métodos que nos sirven prácticamente, ¿verdad? Para seguir la secuencia de procedimientos en una investigación que vamos a investigar. ¿Por qué los alumnos reprueban tanto? ¿Por qué los alumnos cambian de grado y no aprenden nada? ¿O en dónde está el aprendizaje significativo? ¿Verdad? Anteriormente, si ustedes les preguntan a sus papás, no nos hablaban de aprendizaje significativo, ¿no? Solo nos hablaban de enseñanza-aprendizaje. Era lo único y nosotros lo entendíamos que era. Hoy el aprendizaje significativo, pues, ¿verdad? Que dice que es aquello que ustedes lo van a utilizar, lo van a saber utilizar en su vida, pues, lo van a saber utilizar en su vida. Pero les pueden dar una clase magistral, ¿no? Les pueden dar una clase magistral, por ejemplo, sobre el aprendizaje significativo. Un tema podría ser las consecuencias que trae para los adolescentes, jóvenes y mujeres enamorarse a temprana edad, ¿verdad? Y les puedo decir que un grupo aceptará ese aprendizaje significativo, pero otro grupo no. ¿Por qué? Porque hay cierta naturaleza que llegando prácticamente entre 13, 14 y 15 años, toda persona, ¿verdad? Toda persona, pues, se siente atraído por el sexo opuesto, ¿verdad? El hombre se siente atraído por la mujer y la mujer se siente atraída por el hombre. Entonces, aunque haya un aprendizaje significativo, eso va a suceder. ¿Por qué? Prácticamente porque no se puede implementar algo que la misma naturaleza está. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Verdad? Es llegar prácticamente por medio de charlas, ¿verdad? E indicarles, pero no tratar de cambiar la mentalidad de las personas porque no lo van a poder hacer, ¿verdad? No lo van a poder hacer. Ustedes se han dado cuenta, ¿verdad? Que los papás pueden hacer hasta lo imposible, pero si la señorita dice por aquí, es por aquí. Si el hombre dice por aquí, es por aquí. Y así vean, pues, que sus papás se oponen y todo. Entonces,
Entonces, si se dan cuenta, hay cosas dentro de la misma vida, dentro de la misma naturaleza, dentro de la misma biología, que no vamos a poder cambiar aunque tengamos esos métodos, ¿verdad? Aunque tengamos esos métodos prácticamente. Por eso les digo que es todo de la vida, compañeros, es un poco así bastante complicado por la misma naturaleza que se da, ¿verdad? Por la misma naturaleza que se da. Y ya cuando hablamos de métodos estadísticos, pues prácticamente ya estamos haciendo una recolección de datos, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos decir que vamos a investigar cuántas personas, ¿verdad? Cuántas personas de, por ejemplo, de 1990 a la fecha han tenido hijos antes de llegar a la mayoría de edad, y vamos a encontrar que es una cantidad enorme, ¿verdad? Y cuántas personas han tenido hijos, pues, después de los 20 años, vamos a encontrar que es muy poco, ¿verdad? Son muy pocos, pues son muy pocos. Entonces, la debilidad está en esa parte, que lo queremos condicionar como aprendizaje significativo, pero no lo queremos llevar como en verdad debe ser la orientación. Bueno, la orientación, pues prácticamente, miren, haciendo un paréntesis, cuando yo estudié, y ustedes les pueden preguntar también a sus papás, a sus abuelos, antes era un tabú hablar sobre el embarazo en los centros educativos. Oye, no, hoy es prácticamente lo que el maestro y la maestra tiene que hablar. ¿Por qué? Para que los métodos sean aplicados correctamente, para que la estadística ya no siga creciendo en la población demasiado como es hasta ahora, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos, compañeros, a veces del aprendizaje significativo, también tenemos que hacer alusión que en muchas ocasiones hay otras características, otras influencias exteriores que van a influir en la persona, ¿verdad? Y que no podemos cambiarlas. Así de sencillo, no podemos cambiarlas. O si no, recuerden si ustedes cuando iban a la primaria, primero primaria, ¿verdad? Madrugaba a su mamá a hacerle su bastimento, su refacción y a peinarlos, pues. Pero cuando llegaron a los 12, 13 años, ya no se dejaron que los peinaran. Ya ustedes comenzaron a peinarse porque había esa necesidad biológica, que habían cambios ya sustanciales, ¿verdad? Que sea cual sea la ciencia, pues va a ser difícil poderlos cambiar, compañeros. Luego tenemos las técnicas estadísticas. Las técnicas estadísticas dice que es la recolección de datos y se refiere al uso en gran diversidad de técnicas y herramientas que puedan ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de información, cuáles pueden ser la entrevista, la encuesta, el cuestionario, que fue lo que estuvimos viendo el último sábado, ¿verdad? Las técnicas estadísticas que se relacionan prácticamente con los métodos estadísticos. ¿Por qué se relacionan con los métodos estadísticos? Porque hacen una recolección en una investigación. Acá las técnicas estadísticas se relacionan con los métodos estadísticos por la recolección de datos que hacen para la investigación. ¿Y por qué con las herramientas estadísticas? Porque es una descripción numérica. De acuerdo a estas técnicas estadísticas de una encuesta, que puede ser ya cuando aparecen esas encuestas políticas, de un cuestionario, de una entrevista, nosotros podemos manifestarlo por medio de una cantidad numérica. ¿Cuántas personas encuestamos? 500 personas, y es una cantidad numérica, ¿verdad? De esas 500 personas, ¿cuántas dijeron que sí? El 30%, ya estamos en una barra. El 20% dijo que no, y el 10% no contestó, el 5% estuvo indeciso. Ya estamos representando por medio de gráficas esa información numérica. Por eso es la relación que tiene, compañero, la técnica con los métodos y con las herramientas estadísticas, que como les digo, pues aquí únicamente lo estamos dando de una forma así superficial, pero todo esto lo vamos a ver de forma práctica, ¿verdad? Yo creo que próximo sábado entramos ya de lleno a lo que es la estadística práctica, pero para eso, vuelvo a repetir, tenemos que conocer esto. Lástima, ¿verdad? Porque las clases a distancia nos han quitado, en línea nos han quitado ciertos trabajos que teníamos que hacer, como eso de la encuesta, ¿verdad? Como por ejemplo eso del cuestionario, como por ejemplo lo de la entrevista. Pero lo importante por el momento es que ustedes conozcan cada una de estas técnicas que se utilizan
utilizan en estadística, ¿verdad? ¿Y cuál es la relación que tiene con otras podría decir, otras características, como con las herramientas, como con los métodos, ¿verdad? Luego de eso, pues pasamos también a otro de los puntos que hemos venido tocando, compañeros. Pasamos pues a lo que nosotros conocemos como población, ¿verdad? Una población, acá tenemos un concepto vago. Población es conjunto de seres vivos de la misma especie que habitan en un lugar determinado. O sea, nosotros somos una población, pues. Nosotros somos una población que habitamos algún lugar, ¿verdad? Por ejemplo, los guatemaltecos es una población, la ciudad de Guatemala, el país de Guatemala, compuesto por una población donde se encuentran, creo que 33 etnias, ¿verdad? Y muchos lenguajes, muchas lenguas, pues, el que más se practica, pues, el castellano. Y aparte de eso, pues, hay muchos otros lenguajes que se conocen como lenguas o etnias, ¿verdad? Pero todos somos una población. Y hay estadísticas, se dice que una población estadística es el total de individuos o conjuntos de ellos que presentan o podrían presentar rasgos característicos. Miren, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, acá hablo de una población en general, pero en una población estadística yo voy a encontrar los rasgos característicos que lo hacen diferente de la población. Por ejemplo, si yo digo los estudiantes de la Universidad de San Carlos, la característica de ellos es que son estudiantes y que los va a hacer diferentes al primer concepto por ese grado que tienen los estudiantes de la Universidad de San Carlos. Pero si yo digo los estudiantes de Guatemala, también los hace diferentes al primer concepto, porque mientras el primer concepto es un concepto vago, generalizado, ahí están todas las personas, yo saco una pequeña cantidad que son los estudiantes en Guatemala. Pues. Y así ahora voy y generalizo los estudiantes de la Facultad de Humanidades. Estoy haciendo el grupo más pequeño, ¿eh? Y lo puedo hacer más pequeño. Los estudiantes de Pedagogía de la Facultad de Humanidades, sección Barberena, ya estoy sacando otro grupito más pequeño que más adelante yo le voy a dar muestra, pues. Vuelvo a repetir, las características de las poblaciones, nosotros tenemos que conocerlas. ¿Por qué es diferente una población de otra población? ¿Por qué sus características cambian de un lugar a otro lugar, verdad? Por ejemplo, díganme ustedes, ¿en qué se diferencia acá, cerca, en la región? ¿En qué se diferencia la población de Jutiapa con la población de Santa Rosa? Una característica que sea muy marcada. La forma de hablar. Exacto, gracias Carolina, la forma de hablar. ¿Por qué es diferente, Carolina? Vamos a ver, esa era la característica que yo quería que usted me dijera. Por qué es diferente? Bueno, yo lo noto mucho en el tipo de acento que utilizan, hacen un como cantadito al final y luego también como, no sé, como el tipo de palabras que utilizan ellos al hablar en corrección. Hay una palabra que a mí me causaba mucha risa, que era el debajo, pero lo hacían como, Exacto. como con un cantadito. Tienen, Entonces, no sé, es como tienen, algo peculiar. tienen ese su dicho, ¿verdad? Sí. Ellos tienen un acento, si se dan cuenta ustedes, el acento que ellos tienen está en medio de los salvadoreños y los guatemaltecos, ¿verdad? Así, prácticamente tienen ciertas palabras que se asemejan a los salvadores y ciertas palabras que tienen a los guatemaltecos. Y los santarroceños que estamos tan, pero tan pegados de ellos, ¿verdad? Nuestro lenguaje se radica más al guatemalteco, así, y hay características especiales, como por ejemplo esas palabritas que ellos manejan, el debajo, ¿no? Con cualquier cosa que les digan a ustedes, si a ellos les cause alguna admiración, debajo, le contestan a usted. Y los santarroceños, ¿cuál es su palabra? Vamos a ver. Muchas de las que tienen los santarroceños, vamos a ver si se recuerdan algunas. ¿Qué hace diferente a la población santarroceña? Vamos a ver. No, solo Carolina está en la clase.
licenciado. Sí. Actualmente vivo en Santa Cruz Naranjo. Ah, ya. Me he acostumbrado aquí y he escuchado y a veces, como uno de escuchar, aprende también. Sí. Es el ta, acá en el potrerío. ¿Cuál palabra? Ta. Ah, sí, o sea que son características pues que van cambiando, ¿verdad? Va cambiando. Cada región tiene su, gracias Silky, cada región pues tiene su característica. Acá en Santa Cruz Naranjo tienen, ¿verdad?, algunas palabras también que las han agarrado el departamento, ¿verdad? Que las han agarrado del departamento, y que las van convirtiendo en palabras diferentes. Por ejemplo, Carolina nos decía la de Jutiapa, ¿verdad? Que generalizada, igual, ¿verdad? Yo les podría decir muchas de acá de Santa Rosa, pero esas son características que ustedes se dan cuenta que hacen diferente a una población, que van haciendo las características diferentes de una población. Y lo que más decía Carolina, ¿verdad? Y Silvi también lo confirma ahora, son las palabras, ese lenguaje, pues, ese lenguaje, cómo cambia de un lugar a otro. Si ustedes miran, por ejemplo, y vamos y nos paramos a la par de una persona que sea de Jalapa, totalmente, el hablado a nosotros va a ser totalmente diferente, ¿verdad? Es totalmente diferente, pues, ¿verdad? Y la parte, pues, que se cree que son como la parte fundamental, que son los que están en la ciudad. Pero esas son las características, entonces, compañeros. Cuando nosotros extraemos, entonces, ya esa parte, nosotros le llamamos muestra, una muestra de un grupo de personas. Podríamos decir que hicimos la muestra, todos los estudiantes de la Universidad de San Carlos, luego sacamos la muestra que solo era la Facultad de Humanidades, y luego la hicimos más pequeña, ¿verdad? Que sacamos esa muestra porque queríamos estudiar a los estudiantes de la Universidad de San Carlos, sección Barberena, para ver las características que tenía, y encontramos personas de Fray James, encontramos personas de San José Pinula que pertenecen a la capital, personas de Santa Rosa y personas de Jutiapa, ¿verdad? Entonces ahí ya hicimos una muestra con una mezcla de características totalmente diferentes en una parte de los hablados, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, la población es un conjunto de personas. Y cuando hablamos de población estadística, estamos hablando de las personas con características semejantes. Cuando estamos hablando de muestras, pues es un conjunto de personas que tienen características iguales, ¿verdad? Que puede ser al azar, o tienen características semejantes, pero ya es un pequeño grupo que es representativo de la población estadística, ¿verdad? Para que no se me vayan a confundir ahí, compañeros. Luego vienen los parámetros, ¿verdad? El parámetro, por favor, le ponen atención. Dice elemento, dato importante desde que examina un tema, cuestión o asunto. En matemáticas se le llama variable que aparece en una ecuación cuyo valor se fija a voluntad. Un parámetro estadístico, ahí se los puse 3 conceptos. En estadística, el parámetro estadístico es un valor o número que resume y permite interpretar los datos extraídos en el estudio de muestra estadística. Imaginemos, hablamos de una población determinada, queremos analizar en este caso el parámetro estadístico. Por ejemplo, ¿verdad? Si ustedes están dando clases y van a decir, bueno, voy a colocar en el cuadro de honor todos los alumnos que tengan 90. Ustedes dicen a sus alumnos y a los padres de familia, todos los alumnos que tengan 90 vamos a colocarlos en el cuadro de honor. Miren, ahí ya estoy colocando un parámetro, ¿verdad? Ya estoy un parámetro. Y todos los alumnos que saquen menos de 60, me voy a reunir con sus papás para buscar las técnicas, los métodos. Ahí ya estoy colocando otro parámetro. Ya los alumnos saben que sacan menos de 60 y yo me voy a reunir con sus papás porque sus punteos son bajos. Y los que están entonces entre 60 y 90, eso se le llama intermedio o media, pues son los que ni debo de hablar con los papás, pero tampoco van a estar en el cuadro de honor, porque yo ya coloqué mi parámetro. Esos son los parámetros, ¿verdad? La Universidad de San Carlos tiene claro su parámetro, que las clases se ganan con 61, y que para tener derecho a examen usted tiene que tener por lo menos 31 puntos de zona, y 30 del examen llega a 61. Ellos cambiaron su parámetro anteriormente. Cuando yo estudié, las clases se ganaban con 51 puntos, ¿verdad? Con 51 puntos. Lo único que no habían trabajos de investigación
¿verdad? Como ha cambiado todo eso ahora, ni trabajos de proyección, pues, ¿verdad? Entonces, era difícil llegar a 51. Entonces, los parámetros son aquellos números que nosotros establecemos, ¿verdad? Para ver en dónde está la media, en dónde está el punto bajo, la media, y en dónde está el punto más alto, pues, ¿verdad? Son parámetros, es un número. Cuando hablan ustedes de parámetros, es un número, pues, que nosotros vamos a colocar como referente a lo que estamos estudiando. Luego viene la otra parte que se llama estándar. Los dejé acá casi juntos porque muchas veces equivocamos un parámetro con un estándar. El estándar dice que es lo más habitual o corriente, o que reúne las características comunes a la mayoría, que sirve de patrón, modelo, punto de referencia para medir o valorar cosas de la misma especie. Observen acá, les dije que el parámetro era una referencia y acá lo dice el estándar. Pero el estándar es algo ya establecido y que va a incluir a toda una población. Por ejemplo, se los voy a poner de ejemplo. El reglamento de evaluación en Guatemala para el nivel primario, básico y diversificado dice que los alumnos aprueban satisfactoriamente cuando sacan de 60 a 100 y que pierden cuando su porcentaje es de 0 a 59. Ahí es un estándar, ¿sí? Y no lo puede cambiar nadie. Mientras que acá en el parámetro podemos cambiar en un momento determinado, ¿verdad? Por ejemplo, en la universidad puede ser que alguien, ¿verdad?, no haga las dos pruebas parciales y haga una investigación, está cambiando, ¿verdad? Está colocando otro parámetro, mientras que acá el estándar es totalmente claro, con cuatro actividades de evaluación. Por ejemplo, y este estándar, ¿por qué es estándar? Porque debe de utilizarse las escuelas públicas, los colegios privados, las escuelas municipales, los institutos públicos, los colegios privados, los colegios municipales, ¿verdad? Todos deben de utilizar ese estándar dice el reglamento de evaluación. Todos deben de utilizarlo sin excepción alguna. Yo puedo tener un colegio, ¿verdad? Pero como yo quiero sobresalir, puedo decir, bueno, acá todos mis estudiantes van a ganar con 71, ¿verdad? Los padres de familia me firman el acta, ellos están de acuerdo, ¿verdad? Están de acuerdo. Pero al final, un alumno perdió con 60 puntos, ¿verdad? Perdió con 61 puntos, ¿verdad? Ellos se van a lo legal, ¿verdad? Van con el Ministerio de Educación y ahí dice claro, ¿verdad? Que aunque el colegio tenga que se gana con 71, pero como la ley es la ley y dice que se gana con 60, yo tengo que hacer que ellos ganen, ¿verdad? Porque es una ley, es un estándar que no se puede cambiar, no lo puede cambiar una persona, ¿verdad? Un grupo de personas, no, únicamente lo puede cambiar quien es la unidad ejecutora, como en este caso el Ministerio de Educación, ¿verdad? O el mismo gobierno por medio de un acuerdo, o un decreto, perdón, por medio de un decreto, porque los acuerdos los da el Ministerio de Educación. Entonces, observen, el parámetro es un número que yo coloco como una referencia, ¿verdad? Y el estándar, pues, es un punto de referencia, observen, es un punto de referencia ya establecido que yo no puedo cambiar, ¿verdad? Que yo no puedo cambiar de ninguna manera. Entonces, muy importante, compañeros, yo ya con esto, pues yo les dejo los términos estadísticos que ustedes los manejen, ¿verdad? Y que queden, pues, en el disco duro, para que ustedes puedan en un momento determinado, ¿verdad?, decir, esto fue lo que cuando estemos en la práctica, esto fue lo que vi, esto fue lo que nos dijeron que era estándar, esto es una población, y no tengamos ningún problema regresar pues, a lo habitual, ¿verdad?, y tener problemas. Muy bien, ya el tiempo se me terminó, compañeros, se me terminó el tiempo, pues. Si Dios quiere, nos miramos el próximo sábado, ¿verdad? Dios quiere, nos miramos el próximo sábado, siempre a la misma hora. Revisan su plataforma, por favor, ahí está la tarea que deben de ejecutar para el próximo, para el próximo sábado, ¿verdad? Ahí está con fechas y todo para que ustedes la hagan. Muy bien, feliz fin de semana para cada uno de ustedes, bendiciones y se me cuidan bastante. Gracias, licenciado. Feliz fin de semana.